Sánchez Murcia, que no quiere que diga nada, pero voy a decir, vale, probablemente sea su último concierto con nosotros, para conmigo después de 7 años, para con alguien de aquí después de 40 años. Ha sido mi maestro con el que inicié la música aquí en la banda Marín con 12 años y bueno, me pongo a su batuta.
puse, bueno, un poco como un cariño de la estancia aquí en la Villa de Marín a la princesa, ¿vale? La estrenamos en julio en el Ayuntamiento, fue un acto precioso, yo tuve la suerte de conversar con ella y darle la mano, o sea que... ¡Vamos! Vamos a empezar con dos villancicos enlazados. Vamos a hacer Ande Ande y Beben y Beben. Quien quiera sumarse puede cantar con nosotros, ¿vale? Hay sitio allí ahora, ¿eh? Hay un montón de sitio allí ahora, debajo de los soportales. Si no, ahí me agobiáis, parece que viene ahí. Está. Adri, muévete a la gente ahí, dentro.
Díaz Guerrero, presidente del Tribunal de mi oposición. Le mando un saludo enorme, con todo el cariño. Marinos por la paz.
traen hoy todas las ganas de cantar que no me traen a las 7:20 de la mañana. Que ya os doy yo la entrada, tranquilo. Continuamos con una parte, un tiempo del lago de los cisnes, ¿vale? Vamos a ir metiéndonos cada vez un poquito más en Navidad, a ver si nos ahogamos en el lago.
película algo vieja, quizá demasiado, quizá no. Algunos la conocerán, algunos no. Voy a probar. Si entrara ahora mismo, por ejemplo, alguien haciendo tal que...
enlazados, ¿vale? Quien vaya pillando, que vaya entrando. Y ya es mitad de concierto, ya vais sabiendo lo que viene. Luego hay sorpresas, bueno, no porque hay programa, pero cuando las oigáis, de verdad que vais a flipar.
otro mítico de Soy Español, pero cambiamos la versión. Vamos a hacer la versión de Soy Español de José Manuel Soto, una mucho más útil quizá, que luego en el Cano la cantarán, nos quedan 2 años, así que ya la lleven aprendida. Soy Español, otra versión nueva. Vamos con San Luis, un poquito de remezcla de la vida.
la banda va a estrenar una obra que se llama Junípero, y Juan Luis quiere que os cuente un poco de qué va a estar. Ya sé que el concierto es un poquito largo, lo voy a hacer súper cortito. Junípero es una pieza, es un sitio donde están todas las versiones de nosotros mismos que nunca van a poder existir. Porque tomamos muchas decisiones que nos llevaron aquí, ahora y a ser lo que somos. Pero hay millones de decisiones que nos hubieran llevado a otro sitio. Y esas versiones de nosotros mismos están en ese sitio imaginario que se llama Junípero. Gracias.
vamos a hacer el Eu de Marín Ausenteiro. No creo mucho ni en los mitos, ni en las leyendas, ni en los cuentos que nos puedan llegar de Argentina hace 100 años. Es, bueno, una composición que entiendo que tiene mucho valor sentimental. Entiendo que es compuesta por alguien que ha estado en el exilio o ha migrado, o como le ha pasado al hermano de mi abuela, que ha ido para allá. Este año ha fallecido en Argentina después de estar allí, yo que sé, 60, 70 años, no sé. Falleció a los 90 años. Y bueno, a lo que vamos. Es un arreglo para banda. Esto no lo ha arreglado nadie, entiendo. Va a ser la primera vez que lo oigan para banda. Es una composición mía. La letra creo que existe o no creo que existe. Voy a hacer una versión tipo bolero, voy a hacer una versión tipo vals. Y bueno, y he liado a Miguel Ángel Túar, Michael, de aquí de Marín, de toda la vida. Vamos a hacer una versión que espero que os guste. Arreglada por mí y colaborada por él. No hablo más, no voy a hablar más. De Marín ausentei-me, moi longe fun a vivir. Passei a vida chorando e suspirando, Marín, por ti. Eu non sei cantar, eu non sei reír, sin os airiños da ría. Eu non sei cantar, eu non sei reír. Pasei a vida chorando e suspirando, Marín, por ti. Alonxeime de Marín, deixei nai e deixei pai, e hermanciños pequeniños que se recordan moito de min.
suspirando, Marín, por ti. Pasé la vida sonando, suspirando, Marín, por ti. ¡Bravo, Maite! Esto no se vive más, ¿eh? Queda grabado para toda la vida. Vamos a mejorarlo. Más.
¿Marchamos o sigo el programa? ¿Estamos bien? Pero aquello sigue libre. Hay sitio allí. Hay sitio allá. Una de las mejores versiones que he conseguido a las 7:20 de la mañana, creo. Si no me fallan ahora.
noches, estamos ya llegando al final. Yo quiero daros a todos las gracias. Yo no sé en qué momento un evento como este se convierte en una tradición, pero yo quisiera en primer lugar saludar al comandante director de la Escuela Naval, que nos acompaña por primera vez junto con su familia en un acto acompañado de todos ellos que para nosotros se ha convertido ya en una tradición. Hace cerca de 10 años empezamos a pensar que era imposible que Marín no pudiera disfrutar de un concierto como este, donde yo quiero agradecer el esfuerzo que supone para todos vosotros, para ellos, para los alumnos de primero, que acaban de salir casi de un examen, que están en una semana de exámenes, levantarse para estar a las 7:20 de la mañana, para que todos, por primera vez en estas Navidades, podamos disfrutar de estos villancicos, de su entusiasmo, de su ilusión, y que sea ya el pistoletazo de salida de estas maravillosas fiestas de Navidad, para los que pido un aplauso porque se lo merecen. El nivel que tiene la banda de música de la Escuela Naval lo podemos comprobar año a año. Los que llevamos asistiendo a este concierto tantísimos años, cada año nos sorprenden con algo más. Y yo quisiera, sobre todo, agradecerles a ellos su esfuerzo, porque siempre han tenido ese detalle con Marín y sobre todo esa riqueza que te da esa felicidad de poder disfrutar de esta calidad de su música. No solo a través de su director, sino de los 4 que integran esta banda, que han sido directores también de nuestra banda de música municipal y que gracias a ello conseguimos ir creciendo año a año en esta especialidad en la que estamos evidentemente muy agradecidos, y a lo mejor también tienen algo que ver en que Marín sea tierra de músicos. Yo de verdad que os lo agradezco a todos y no puedo terminar sin decir 2 cosas. Nos quedan unas semanas para abrir el auditorio, por lo tanto yo le tengo que pedir disculpas a todos los que están de pie, porque yo espero que efectivamente dentro de unas semanas podamos disfrutar de este y de muchos más conciertos como este de una manera más cómoda. Pero también os digo una cosa, yo que asisto a otros conciertos que ellos dan, como el que darán posteriormente en unos días en Pontevedra, la magia que se desprende en este multiusos no es fácil de empatar en otro sitio. Estamos muy cerca de ellos y yo quiero agradecer a este recinto que nos haya permitido a lo largo de estos años poder disfrutar también de su cercanía y de su calidad. Y ahora sí que ya finalizo y sí que le voy a dar paso al nuevo comandante director de la Escuela Naval, al que le agradezco muchísimo su presencia, al igual que todos los que hoy nos acompañáis aquí. Él ha llegado a Marín en el mes de julio, lleva pocos meses junto con su familia. Yo estoy convencida que va a estar muy contento en Marín. La relación que tenemos con la Escuela Naval es maravillosa, es nuestra universidad de calidad, de referencia. Estos alumnos de primer año, que este año casi no caben ahí porque son más que el año pasado, han pasado unas pruebas tremendas, una notaza que han tenido que sacar para poder acceder a lo que es la profesión de su vida, una vocación que a nosotros nos llena de orgullo. Y en su nombre, poder dirigir nuestra Escuela Naval creo que también es un puesto excelente, de una brillantez que sobre todo desarrollará a lo largo de su carrera profesional. Enhorabuena, bienvenido a ti y a tu familia en Marín. Os deseamos que tengáis una feliz estancia, pero sobre todo desearos a todos unas felices Navidades y un maravilloso año 2026. Que sean estos nuestros primeros villancicos de esta Navidad y que no se pierda nuestra esencia, lo que es la Navidad para nosotros. Fiestas familiares, fiestas con valores y fiestas donde cantamos villancicos. Felices Navidades para todos, y ahora os dejo con Tomás, que es nuestro comandante director de la escuela, para que nos diga unas palabras. Buenas tardes a todos. Para la Escuela Naval Militar, pues es una alegría poder estar aquí. Es una alegría que hacemos de mil amores, el compartir con todos ustedes pues este momento tan entrañable, tan bonito,
y que tanto disfruta la villa de Marín. Nosotros, como marinenses adoptivos, pues estamos encantados de contribuir con nuestro pequeño esfuerzo a poner un poco una sonrisa en sus caras, a alegrar un poco la Navidad y sobre todo pues agradecerles la acogida que siempre ha tenido la Escuela Naval Militar en esta magnífica villa de Marín. Muchísimas gracias de todo corazón y igualmente, como acaba de hacer la alcaldesa, bueno, le doy las gracias por poder celebrar aquí este concierto. Les deseo a todos ustedes una feliz Navidad, que estas fiestas, o esta fiesta en la que celebramos nada más y nada menos que la encarnación del Hijo de Dios, sirva para todos ustedes para encontrar la verdadera paz que solo Él nos puede traer. Pues muchísimas gracias y encantado de estar aquí con todos ustedes. ¿Qué hay en tu sol? ¿Qué hay en tu cielo azul? ¿Qué hay en tu ser que guardas tanta luz? ¿Qué hay en tu corazón, mi tierra gallega? Que cuando el alba llega me siento preso de tu esplendor. ¿Quién fue el pintor que unió con su pincel todo el color verde sobre tu piel? ¿Quién dibujó las rías de tu paisaje? ¿Quién puso en tu linaje la vida errante del afinador? Solo Dios pudo crear lo que tiene la tierra que me vio nacer. Solo Dios pudo poner el color y la luz que en Galicia se ve. Y aunque me encuentre muy lejos, mi tierra querida, yo sé que jamás te olvidaré. ¿Quién fue el pintor que unió con su pincel todo el color verde sobre tu piel? ¿Quién dibujó las rías de tu paisaje? ¿Quién puso en tu linaje la vida errante del afilador? Solo Dios pudo crear lo que tiene la tierra
rapidísimo. Quien se quiera ir o tenga oleita a ferver puede marchar, ¿vale? Vamos a hacer un último bis con los alumnos. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias, María. Miguel Ángel, tío, esto ha sido... Creo que va a ser muy complicado superar esto que ha pasado aquí hoy. Espero que os haya gustado la versión de Un Marino Entertainment. Creo que ha superado mis expectativas con creces. Y ahora pues vamos a acabar con un tema finalísimo. 7:20, siempre les digo, quiero un tema de cierre. Este es el tema de cierre de este año. Se llama Todos los besos. Yo no sé. ¿Subes, no? ¿Subes? Vamos allá.